pueden ser los equivalentes funcionales de los peptidoglicanos. Entonces, los peptidoglicanos que corrientemente vemos en las bacterias son reemplazadas en este caso por estos puentes de sulfuro y proteínas. Entonces, si es una bacteria que tiene sus características que no la hacen manejable como las otras. Las principales antígenos de la clamidia están presentes en la pared de la membrana. Ya hemos adelantado, la cual contiene el lipopolisacárido, ¿no? Lipopolisacárido, la proteína principal de la membrana externa, el MOM. Del inglés traducido, Mayor Outer Membrane Protein. Y otras dos proteínas ricas en cisteína. Una proteína de envoltura, 62 kilodaltons, y una lipoproteína de 12 kilodaltons de peso. Otras proteínas de membrana externa entrecruzada, con puente disulfuro y ricas en cisteína. Acá ponemos al PRC, ¿no? Pueden ser los equivalentes funcionales de los peptidoglicanos. Eso también creo que lo hemos mencionado. La MOP, como el lipopolisacárido, son los más componentes antigénicos más importantes. Eso podríamos, digamos, considerar como en la evaluación. Perdón. Esta estructura única le confiere a estos organismos la capacidad de sobrevivir extracelularmente y de dividirse en el medio intracelular. O sea, vamos a ver más adelante que todo esto que estamos señalando repercute un poco en la forma como se reproducen y las formas en las que podemos encontrar, ¿no?, a la bacteria, digamos, en los estudios. A ver, acá hay que todas las cepas de Clamidia trachomatis aisladas de pacientes contienen un plásmido. Contienen un plásmido. Sabemos que un plásmido es el material, la estructura que transfiere información genética de 7.400 pares de bases, presente en un número de 10 copias por genoma. Entonces, 7.400 pares de bases presente en un número de 10 copias por genoma. Dicho plásmido parece ser indispensable para la sobrevivencia de la bacteria. No obstante, se han aislado in vitro cepas que no tienen el plásmido. Y aquí está el esquema, ¿no? Entonces, cromosoma DNA, es el DNA cromosomial, ¿no? Y hay un plásmido críptico. A ver, vamos a ver qué más hay. Existen 17 genotipos de Clamidia trachomatis. Hablamos de una especie, la Clamidia trachomatis, de Clamidia, y de acuerdo con la variación de la secuencia del gen OMPA, que codifica la principal proteína de la membrana citoplasmática. Y aquí tenemos esos 17 genotipos: A, B, BA, C, D, DA, E, F,
L1, L2 y L3. Entonces, son varios genotipos. Eso es simplemente lo que pretendemos que se tome en cuenta, ¿no? Los genotipos de la A a la C se asocian a tracoma. Estos genotipos van a determinar entonces el tipo de clínica que vamos a observar. El tracoma es una enfermedad ocular, ¿no? Los genotipos D al K producen infecciones urogenitales, tan común, tan frecuente, al punto que se toman medidas para prevenir el daño epitelial generado por esta bacteria. Los genotipos 1 al L3 causan una enfermedad de transmisión sexual que es el linfogranuloma venéreo. Entonces, los genotipos de Clamidia trachomatis eh, tienen que ver también con la generación de estas enfermedades que estamos describiendo. Entonces, el resumen, son bacterias pequeñas, un poco quizás más grandes que los virus, ¿no? Estamos hablando ya de los micrómetros 0.3, lo que equivale a 300 micras. No son móviles, cocos gram negativos, bacterias intracelulares obligadas, tienen bastante material lipídico, lipopolisacáridos, no son capaces de generar su propia energía, son intracelulares por eso, carecen de una capa de peptidoglicano y los antígenos presentes en la membrana externa, lo cual contiene lipopolisacáridos, la proteína mayor de la membrana externa, el MOM, y otras propiedades ricas en cisteína. Vamos a pasar por alto este cuadro, porque es más o menos ya lo que se ha dicho, ¿no? Es un cuadro donde tenemos la taxonomía, ¿no? De esta bacteria, la clasificación taxonómica. Entonces, tenemos la familia Clamidiaceae, el género Clamidia. Tenemos al género, a la Clamidia muridarum, y tenemos a la Clamidia suis dentro del género Clamidia. Y dentro del género Clamidófila, ojo, ya estamos hablando de otro género, Clamidia pneumoniae, Clamidia psittaci, Clamidia pecorum, Clamidia abortus, Clamidia caviae y Clamidia felis. Entonces, una clasificación más amplia, el reino bacteria, orden Clamidiales, familia Clamidaceae, género 2, Clamidófila, y Clamidia, y las especies ya mencionadas. Entonces, ahora sí, vamos atención, otra vez atención. Eh, Tienen un ciclo reproductivo en el que podemos distinguir dos formas de esta bacteria. Hay una forma infecciosa, ¿no? Y hay una forma reproductiva. Vamos a ver, ¿no?, cómo es esto. Una forma infecciosa, por ejemplo, es de tipo extracelular, metabólicamente inerte, eh, es lo que corrientemente llamamos un cuerpo o corpúsculo elemental, que es redondeado
y con un tamaño de 0,2 a 0,3 milimicras, ¿no? Y que 200, más o menos 200 a 300 milimicras. O sea, y es mediante el cual se produce la infección celular. Pero hay otra forma de clamidia, que es una forma, ojo, atención, después, este, no se lamenten, ¿no? No haberse confundido. Algo está sonando por acá. Bueno, una forma no infecciosa, intracelular y activa, que es el cuerpo reticulado. Se denomina así. O sea que es una forma, el cuerpo reticulado es una forma no infecciosa y está dentro de la célula, con un diámetro más o menos más grande de 0,8 milimicras. Entonces, tenemos dos formas dentro de las cuales se encuentra el DNA y RNA. Entonces, aquí está el cuerpo reticulado, acá está el cuerpo reticulado, lo estamos viendo. La forma intermedia, esta, que no es tan grande como la anterior, y tenemos la forma intermedia, ¿no? Entonces la forma, el cuerpo elemental, intracelular, extracelular, a ver, se ve mejor acá, ¿no? Ya, y una forma intermedia. Entonces, claramente, uno podría, si vemos una imagen de este tipo, ya pues tenemos la forma de hacer el diagnóstico. Entonces, el cuerpo elemental, forma externa, se adhiere a la superficie de los epitelios columnares. Es la infección, la forma como se produce la infección. Un ejemplo frecuente es el cómo se infecta, por ejemplo, en el canal del parto, el niño, ¿no? La mucosa conjuntival del niño, cuando la madre obviamente trae la infección. El cuerpo elemental se adhiere a la superficie de los epitelios columnares de las mucosas, penetrando en las células por medio de un fagosoma, ¿no? Acá tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Está entrando a la célula. Una vez en el interior de la célula, se transforma en cuerpo reticulado. O sea, este cuerpo reticulado adquiere esa forma dentro de la célula, que se divide rápidamente por fisión binaria, o sea, se va fraccionando, ¿no? En dos, en cuatro, regularizándose los microorganismos, organizándose en lo que corrientemente hablamos de los cuerpos de inclusión. Estos cuerpos reticulados, o sea, dentro de estos cuerpos de inclusión, los cuerpos reticulados, esa estructura formada dentro de la célula, se transforman en cuerpos elementales, a través de los cuales abandonan a la célula, ¿no? Porque son liberados, si se quiere decirlo de otra manera, al exterior de la célula, comenzando un nuevo ciclo infectivo, porque infectan a otras células, ya sea el mismo organismo o ya sea otro hospedador. Puede ser el ser humano, como también puede pasar a los animales y a los animales al hombre, ¿no? Entonces, tranquilamente podría uno preguntar, ¿no?
¿Cuál es la forma infectiva de la clamidia? ¿No? Entonces, aquí está el ciclo evolutivo, el ciclo biológico de la clamidia. Este es el cuerpo elemental, la célula, huésped, el núcleo, y aquí entra a través de un fagosoma, la vacuola, se forma una vacuola, y hay una diferenciación a cuerpo reticulado dentro de las 8 a 10 horas. Esta replicación se divide, o sea, es por división binaria, se forma un cuerpo de inclusión, se convierte en cuerpos reticulados, en cuerpos elementales. Y estos cuerpos elementales salen e infectan a otro huésped. Claro, ¿no? Y tampoco voy a detener mucho en esta lámina, porque es una imagen que nos dice lo mismo, ¿no? Y ustedes la pueden ver cuantas veces quieran, ¿no? Entonces, la respuesta frente a, hay una respuesta inmune, una respuesta inmunológica frente a la presencia de estas estructuras. Y esta respuesta puede ser de dos tipos. Una que es la respuesta inmune innata, aquella que ya está el individuo sin que haya exposición previa. Todos tenemos los componentes de esa respuesta y la presencia de un elemento extraño, en este caso la bacteria, da lugar a la activación de los elementos, ¿no? Tenemos a las células asesinas naturales, tenemos a las células dendríticas, es un fagocito, tenemos a los macrófagos, se activan los macrófagos, que tenemos todos, tenemos la interleuquina, bueno, 10 que actúa, pero esto ya ha formado, son citoquinas que se forman en las células, o sea, innatas, o como también adaptativas. Y ya cuando hablamos más adelante, se forman ya en las estructuras de una respuesta direccionada, una respuesta dirigida, una respuesta adquirida tras la exposición del antígeno y por consiguiente hablamos de una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Como es intracelular, la respuesta es TH1 y tenemos anticuerpos específicos ya formados, ¿no? Dentro de lo que es la respuesta inmune, ¿no? Y tenemos también citoquinas. Muy bien, ya casi estamos terminando esa parte. Ah, no, tenemos que ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué especies de género Chlamydia afectan al ser humano? Tres especies patógenas que son capaces de afectar a los seres humanos. Atención, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae. Bueno, y también se incluye, no es una cosa frecuente, al menos en nuestro medio, la Chlamydia psittaci que procede de las aves, ¿no? Entonces, en este caso, la Chlamydia trachomatis es la que más frecuentemente produce enfermedad en el ser humano. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Presenta infecciones oculares. Dentro de ellas está el tracoma, está el paratracoma, una enfermedad
también de ojos, menos frecuente, pero importante considerarla por la posibilidad de confundirnos. Conjuntivitis neonatal, esta conjuntivitis que traen los niños, que adquieren los niños en el canal del parto de una mujer infectada, que no tiene sintomatología, ¿no? Esta conjuntivitis neonatal, frente a la cual se toman en toda persona que nace medidas para su eliminación mediante el empleo de gotas, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, los aminoglicósidos, eh, medicamentos de la familia de los aminoglicósidos, que es lo que más frecuentemente usan. Antes se usaba la plata, ¿no? Para decir, no la plata, plata, ¿no? Sino el gluconato, bueno, la plata en gotas, ¿no? Y también la neumonía intersticial del lactante. El niño podría ser una enfermedad por esta bacteria. Son las infecciones genitales de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo las uretritis no gonocócicas. Mucha gente piensa, gonorrea por la secreción purulenta del meato urinario, y no, es el linfogranuloma venéreo producida por esta bacteria. Tenemos también la infección genital, puede ser asintomática, es lo que hace un rato decíamos, en mujeres, pero está en el aparato genital y el niño que nace puede infectarse, ¿no? A través, de inflamaciones del cuello de la madre, la cervicitis del cuello uterino, o enfermedad inflamatoria pélvica que la mujer puede desarrollar y mantener por mucho tiempo. Enfermedad pélvica inflamatoria, que puede generar en la persona abortos o esterilidad. La enfermedad inflamatoria pélvica es la principal causa de hidrosalpinx. La presencia de edema, la tumefacción, o sea, aumento de volumen, contenido líquido, y además la mujer puede contagiarla sin saber siquiera que está enferma. Y la tinta reactiva también es una enfermedad autoinmune que puede, o sea, ya no precisamente por la actividad de la clamidia, sino por la respuesta del organismo, una respuesta equivocada a la clamidia. La clamidia citasis decíamos que no es tan frecuente, pero sigue ahí donde existen las condiciones, como por ejemplo la presencia de aves. En el humano produce de la forma ocasional la ornitosis o citacosis, que entre otras cosas afecta al ojo, a la vista. Y la cadena de neumonía es importante tenerla cada vez es más importante porque el 90% de esta enfermedad causa la infección subclínica, pudiendo producir faringitis, otitis media, neumonía atípica, y se cree que contribuye en la formación de las placas ateroscleróticas. Sí, hay una relación o hay una hipótesis, cada vez va tomando cuerpo, de que estas enfermedades de insuficiencia coronaria a nivel cardíaco pueden tener relación con esta clamidia, ¿no? Entonces es importante también saber que esta clamidia neumonía podría generar Bueno, enfermedades rápidamente vamos a pasar, ¿no? Por ejemplo, la Academia Trachomatis, hemos mencionado, no voy a detenerme mucho en esto, porque ya con lo dicho, ya tienen una idea al menos, ¿no? El tracoma es una enfermedad que tiene 4 estadios, o sea,
para decir una fase tras otra, y la enfermedad se va intensificando, se va haciendo más notoria, eh, afecta a los ojos. Las manifestaciones de tipo ocular, y ahí tenemos a quienes investigar cuando hay sospecha de esto: enrojecimiento, secreción purulenta, ¿no? Examen microscópico, la queratitis epitelial. O sea, investigar, ¿no? Infiltrados subepiteliales, extensión de los vasos del limbo al interior de la córnea. Muy bien, estamos hablando ya de la clamidia, ojo, trachomatis. Hay una respuesta, ¿no?, inmunológica de tipo serológica, o sea, vale decir la formación de anticuerpos que pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico. Y eso también podemos hacer el estudio, bueno, por prueba serológica, y tenemos también otra prueba en serológica importante que ayuda mucho, es la inmunofluorescencia, tanto de tejido como de suero. El cultivo, por favor, atención, es una bacteria difícil de cultivar, pero ¿qué se cultiva? En las células epiteliales, el raspado conjuntival teñido con anticuerpos fluorescentes. Eso es lo que decíamos hace un rato, la fluorescencia a partir del tejido, o la coloración con el método de IEMSA de este tejido, ¿no? Y encontramos estas inclusiones, ¿no?, los cuerpos de inclusión definidas, ya manifiestas. Ahora, si alguien quiere, digamos, aventurarse a un cultivo, tendríamos que trabajar con células especiales. Y estas células especiales son las células de McCoy. Podemos ponerse en examen, ¿no? Estas células de McCoy, que son tratados con cicloheximida. Cicloheximida, con H, no, acá le han puesto la G. Permite el tratamiento de el crecimiento, permite visualizar el crecimiento de la clamidia trachomatis. A ver, vamos a ver qué otra cosa más. Las infecciones genitales, ya estamos hablando de otro grupo de enfermedades. Los varones sexualmente activos causan erectritis no gonocócica, que confunde con gonorrea por la secreción purulenta, esta que estamos viendo acá, ¿no? Y enfermedades pélvica inflamatoria, que llega a comprometer órganos de la reproducción, pero que están internos, ¿no?, en la cual puede conducir y puede llevar esto a la esterilidad, cosa que debe ser estudiada en pacientes infértiles, ¿no?, o estériles, ¿no? Puede presentarse signos y síntomas, pero mayormente cursa asintomática. El cultivo, en este caso, de las enfermedades venéreas o las enfermedades de transmisión sexual, similares a la uretritis no gonocócica, eh, es mediante el estudio de muestras endocervicales. eh, Se hace un raspado de células epiteliales de 1 a 2 centímetros de profundidad en el endocervix. Y en el examen citológico directo podemos trabajar con el anticuerpo fluorescente directo, o también el ELISA, el inmunoanálisis enzimático. Detección del ácido nucleico, ya mediante técnicas de biología molecular, y anticuerpos, ¿no? La determinación de anticuerpos mediante serología. Entonces, otra
enfermedad, la conjuntivitis del recién nacido. ¿Cómo se infectó este niño? Vemos la secreción purulenta en el ojo, vemos el enrojecimiento conjuntival que puede llevarlo, de no ser tratado, a la ceguera. El recién nacido entonces se infecta a su paso por el canal del parto infectado. 20 a 50% de esos niños que nacen de mujer infectada contra la infección, el 15 al 20% manifiestan los síntomas y del 10 al 20% también tiene simultáneamente afección del aparato respiratorio. Empieza entonces como una conjuntivitis purulenta a los 7 a 12 días después del parto. Las infecciones no tratadas pueden durar 12 meses, durante los cuales se producen cicatrización y vascularización corneal. Otra enfermedad, el linfoadenoma venéreo. Decíamos de que esta es una enfermedad de transmisión sexual, lo hacen mayormente las personas adultas y la adquieren a través de las relaciones sexuales con una persona infectada. Y acá los responsables de esta enfermedad son los serovares L1 o L2 o L3. Entonces hay tres serovares que pueden producir esta enfermedad de la clamidia, el linfoadenoma venéreo, LGB. Los primeros síntomas se presentan a los 3-12 días. Aparece en este caso con una ampolla. Esa ampolla se ulcera y los ganglios linfáticos aumentan de tamaño, el bubón inguinal, el famoso bubón inguinal, y se sensibiliza al tacto, ¿no? Entonces es muy sensible, duele cuando lo tocan. Aquí, por ejemplo, tenemos más ejemplos, no solamente en el hombre, miren el bubón, este es el bubón, y miren a la mujer, ¿no? Aquí en la mujer se produce una colpitis, ¿no? Con una secreción, una inflamación de la vulva, ¿no? Eh, Otras veces no hay sintomatología, eso depende de la intensidad de la infección. Vamos a seguir viendo. Ya vamos por la lámina 40. El diagnóstico de laboratorio, entonces, tranquilamente lo podemos hacer mediante el estudio del frotis de la secreción uretral. Se tiñe la pus, los bubones y el material de biopsia, pero no siempre se identifican partículas. ¿Se puede cultivar? Sí, ya hemos dicho que es bien exigente y requieren el cultivar en células, un cultivo de células, las células de McCoy. La serología demuestra anticuerpos a la reacción de fijación de complemento. Me imagino que en la actualidad hay otro tipo de estudios serológicos. Me imagino, pero lo que se, se mencionaba como una regla era la fijación de complemento con no un resultado grande, ¿no? O sea, no era muy sensible. La prueba se hace positiva 2 a 4 semanas después del inicio de la enfermedad. Y por ahí va, por ahí va, por ahí va. Y tenemos la clamidia, se transmite a través del contacto sexual. También, si hay un bubón en otra parte, como la garganta, por ejemplo, puede ser oral, puede ser anal, a nivel intestinal, bubones, y la vagina, ¿no? Entonces, sí, es una enfermedad importante, frecuente, relativamente frecuente, sobre todo más aún en grupos de riesgo,
la trabajadora sexual, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, em, muchos compañeros sexuales, sobre todo aquellos a quienes se desconoce, son los que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y también esta enfermedad, una mujer infectada la puede transmitir al niño, ¿no? Aquí tenemos esta maniobra que se utiliza en toda sala de partos cuando nace el niño, la colocación de gotas de un antibiótico, que en este caso es el aminoglicósido, la gentamicina, ¿no? Antes se usaba el albuminato en plata, pero por los riesgos se cambió, ¿no? De repente por ahí una mayor concentración de esta sustancia puede quemar. Eh, la clamidia neumoniae, y terminamos con ella, la clase de clamidia, por favor, no se entusiasmen, porque todavía nos faltan dos bichos más. La clamidia neumoniae, entonces, la primera que fue aislada, no se conocía esta clamidia, pero en el año 1960 eh, se encontró en el saco vitelino de embrión de pollo. Esta cepa, porque eran aves, ¿no? El pollo, eh, se pensó que era la clamidia citasi, ¿no? Agente causal de la citacosis, que ya vimos. Pero era una nueva especie y el único huésped conocido era el ser humano, ¿no? Al menos hasta donde conocido. Podían haber, bueno, sigamos. ¿Quién es el causante? Ya sabemos que es la clamidófila pneumoniae, que se acepta hasta ahora que es un patógeno humano intracelular bastante frecuente y tiene un ciclo único de desarrollo bifásico. Ya lo hemos descrito. En, causa infecciones respiratorias de las vías altas y neumonía. Un agente causal entonces de neumonía o de vías respiratorias altas es esta clamidia neumófila. Actualmente se cree que puede ser un factor de riesgo, ya lo dijimos también, para el desarrollo de la arteriosclerosis. Entonces, ¿cómo entra al organismo? La célula epitelial columnar de transición o de transición, o sea, una célula que se está transformando, siendo una célula epitelial columnar que reviste el epitelio, eh, llega a los receptores y llega a las vías respiratorias, o también a los monocitos. Eh, entonces, al principio se localiza en las vías respiratorias de las vías altas y bajas y se disemina por la sangre hacia los monocitos. Se disemina por la sangre eh, gracias al transporte de los monocitos. Los monocitos. Esto le permite entonces la colonización a distancia de muchos lugares del organismo. Y es así que llega a las arterias. Bueno, creo que esos gráficos los van a poder ver mejor ustedes
en la tranquilidad de su hogar, ¿no? El músculo liso, matriz, colágeno, endotelio, luz vascular. Acá están los monocitos infectados, ¿no? Y está la lesión vascular porque llega a los vasos y todo lo que encontramos en un foco infeccioso. A ver, vamos a ver acá. La transmisión, entonces, en este caso, se produce de persona a persona a través de la inhalación de bioaerosoles o el contacto con de las mucosas, con gotitas procedentes de secreciones respiratorias de personas infectadas. Es así como se puede contagiar, ¿no? Generadas al hablar, toser o estornudar. Entonces, también el contacto con fomites o fomites son objetos impregnados de saliva de las personas infectadas. O pueden ser también el contacto con las mucosas, un beso profundo, por cierto, superficies contaminadas. A ver, ¿qué más hay acá? El laboratorio nuevamente, ¿no? Eh, el exudado de a 4 grados centígrados puede desarrollar, en este caso, en un cultivo celular, ¿no? EP2, que viene del carcinoma rinofaringeo, puede eh, ser susceptible a la aplicación del ciclo eximida. Hay sensibilidad al cultivo, o sea, si lo ponemos en el cultivo, puede inhibir el metabolismo de células eucarióticas. A ver, siempre hablábamos de la relación de fijación de complemento, que a estas alturas, me imagino, ya se han integrado otro tipo de estudios serológicos como también de biología molecular. Solo que el costo no nos hace de repente no viable ese tipo de estudios y es una técnica compleja y laboriosa. Solo es genoespecífica. O sea, vale decir solamente establece género, no te dice qué especie es. En los métodos de microinmunofluorescencia son especies específicos, ya que se detectan anticuerpos frente al MOMP, o sea, los microinmunofluorescencia detectan anticuerpos frente al MOMP, que dijimos era el antígeno celular de pared más importante de la clamidia, de los cuerpos elementales. Se puede detectar inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. A ver, creo que ya hemos terminado. Creo que solamente mencionamos algo del tratamiento. No, hemos acabado entonces con la clamidia citasi. La clamidia citasi, vamos a ver rápidamente, no es una situación común, pero es importante tener algo de información. Vale decir, esta transmisión se puede dar a partir de los animales, de las aves a mamíferos, básicamente por inhalación, contacto o ingestión del ave o de sus secreciones. La citacosis en aves y en humanos frecuentemente comienza con síntomas similares a los de la gripe. Las aves son excelentes vectores para distribuir la infección clamidial, porque estos animales
comen detritos de animales infectados. Entonces, no es tan inofensiva la presencia de estos animales. Estos animales, bueno, la gente, a partir de estos animales, del consumo de estos animales o de sus secreciones, penetra a través del aparato respiratorio, se encuentra en la sangre durante las primeras 2 semanas de la enfermedad y se puede observar en el esputo en el momento en que se afecta el pulmón. Esa es una de las características del compromiso pulmonar. La citacosis produce inflamación en la placa de los pulmones. O sea, el órgano lesionado, el órgano blanco, el órgano diana, son los pulmones, en el cual se encuentran notablemente delimitadas las áreas de consolidación. Radiológicamente uno puede ya sospechar que es la clamidia así en la gente. Como lo voy a repetir, en nuestro medio no es frecuente, ¿no? La hipertrofia y congestión del hígado, vaso, corazón y riñón, que ya también han sido enfrentadas. A ver, creo que también enfermedad de inicio súbito, y hemos dicho que en 2 días, pero el periodo de incubación promedio es de 10 días. Tiene malestar. En, en los casos más severos hay bronconeumonía y la mortalidad es alta. Puede morirse el 20% de las personas con la infección, sobre todo si hay un defecto inmunológico, como es el caso de los ancianos. La inmunidad que deja esta enfermedad eh, no es completa, es incompleta. O sea, no es confiar en el sistema inmunológico pueda resolver el problema. Una persona puede convertirse en un portador hasta 10 años después de la recuperación. Mm, y esta condición de portador se asocia eh, con la excreción de esputo. Bueno, eso puede ocurrir. Las vacunas inactivadas que existen como un medio de protección, inactivadas, o sea, la bacteria está muerta, no hay forma de reproducirse, pero inducen resistencia parcial en animales. O sea, vale decir, un animal podría nuevamente volverse a infectar, no obstante ser vacunado. No se sabe mucho, no se sabe nada respecto a seres humanos, porque no se ha utilizado, ¿no? Esto en seres humanos. Bien, creo que ahora sí hemos acabado todas las clamidias, ¿no? Todo lo que es el referente a clamidia. ¿O hay algo más? Al laboratorio. Ya creo que hemos dicho algo respecto de cómo diagnosticar por el laboratorio. Rápidamente diremos por cultivo, eh, por la detección puede hacerse por anticuerpos fluorescentes que marcan en las lesiones la presencia de esta bacteria, o la serología, anticuerpos microinmunofluorescentes, ¿no? Para encontrar allí anticuerpos tipo IgM e IgG.
Ujú. Y con eso les ha dicho todo. Vean lo que dice acá la OMS. La mitad de los 374 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual son producidas por clamidia y gonorrea. Citamos las dos enfermedades porque se parecen en sus manifestaciones. Y las medidas de precaución apuntan definitivamente a estas dos enfermedades, sobre todo en niños pequeños que nacen de una mujer eh, supuestamente infectada, al conocerse los factores de riesgo. Bueno, eso es. ¿Qué otra cosa más viene acá? A ver, vamos a pasar rápido. ¿A quiénes recomendamos estas pruebas diagnósticas? El hombre puede tener, acá tenemos un paciente con una uretritis, ¿no? Por clamidia. Tenemos la citología. Vean ustedes acá el cuerpo de inclusión, ¿no? En una célula del epitelio. Esto que estamos viendo acá son los cuerpos de inclusión. Y tenemos acá, a ver, más, pero esta es una coloración especial que usa una prueba en las células de McCoy. Tenemos el cultivo en células de McCoy. La clamidia trachomatis, ya sabemos eso, lo que dice acá, se cultiva en líneas celulares de fibroblastos de ratón. A eso, ¿no?, se le denomina las células de McCoy. Las líneas celulares de fibroblastos de ratón son las donde se cultiva la clamidia, las células de McCoy. La serología tiene un valor limitado, no te dan siempre el diagnóstico, hablan de una sensibilidad entre el 80 y 90% aceptable, pero no es completa, ¿no? No es una prueba segura. Puede salir negativo y los métodos moleculares, también hay la técnica de amplificación de los ácidos nucleicos. Recuerden que los métodos moleculares trabajan con el ácido nucleico, ribonucleico o el ADN de las bacterias o de las estructuras que se estudian. Es una técnica, dice, de última generación, que puede permitir hacer un diagnóstico más preciso. A ver, ¿qué más hay? Ya, ya hemos. Hay una prueba rápida de clamidia en 20 minutos. Para clamidia en 20 minutos. Esta prueba, pero la sensibilidad es menor que el PCR, más o menos el 80 a 90% de muestras. O sea, no es una prueba totalmente confiable. Bien, el tratamiento con este producto que es dentro de la familia de los antibióticos, un macrólido. Este macrólido es la citromicina, ¿no? Es la novedad.
y también la doxiciclina, que ambos derivan de las tetraciclinas. Y el tratamiento, pues ya sabemos cuál es el tratamiento, con qué medicamentos. Muy bien, damos una respirada para entrar al siguiente germen, que no es más larga la... Ustedes quedaron con nosotros en hacer la clase de las 10 de la noche. 21, son las 9:56. Vamos ahora sí a entrar con otra bacteria, el micoplasma, que tiene mucho de especial. La micobacteria pertenece a una clase Molicutes, formada por bacterias más pequeñas de vida libre. De estas hay 8 géneros de bacterias, las cuales el micoplasma y el ureaplasma poseen especies que colonizan y causan patología en el ser humano. Entonces, de todos los micoplasmas, vamos a detenernos bastante dentro de la familia Mycoplasmataceae, los 8 géneros. Vamos a estudiar el micoplasma y ureaplasma. Causantes, obviamente, ya su nombre lo sugiere, de infecciones urinarias. Es importante recordar, pregunta examen, ojo, pregunta examen, que esas bacterias no tienen pared. Bacterias que no tienen pared bacteriana. Entonces, definitivamente también tienen que vivir dentro de una célula. ¿A qué hora? Ya estoy a la mitad. Ya, entonces, para que lo revisen también detenidamente, dentro de la clase de los molicutes, caracterizada por, entre otras, por la ausencia de pared, tenemos orden 1, orden 2, orden 3, orden 4. Bueno, nuestro micoplasma se encuentra en el orden, a ver, y se me perdió el micoplasma. Ah, en el orden 1, ¿no? El género 1. O sea, dentro de el orden 1, aquí está el micoplasma. No es el único agente causal de este tipo de bacterias, pero ya estamos conociendo, ¿no? A ver, vamos a... Pertenecientes a la familia de a la clase de los molicutes. Ausencia de pared. Acá está el esquema del micoplasma. Evidentemente no solamente afecta al ser humano, afecta a otras especies biológicas, a animales. ¿Quién habló? Fue el primero que describió a esta bacteria, fue Nocard y Rux en el año 1898. Quiere decir que desde ese año ya se conocían estas bacterias, ¿no? Quienes demostraron que una de las enfermedades características de estas enfermedades en animales
era la pleuroneumonía. Por eso que esa bacteria forma parte del grupo de bacterias que producen de tipo PPLO. P de neumonía. Vamos a ver. Aquí quienes lo descubrieron, Knockout y Rux, en el año 1898. Hay que reconocer el trabajo de estos científicos, ¿no? Eh, Acá, a ver, ahí está la traducción. Pleuroneumonía, like, o sea, pleuro, la P, la otra P, neumonía, like, ¿no? Afín, y organismos, ¿no? Que estarían dentro de este grupo. Y por eso se habla así, tal cual se concibió al principio de los organismos PPLO. A ver, ¿qué más hay? En el año 60, 1960, se hicieron estudios en líneas celulares de este microorganismo. Y por ahí se le llamó el recién 60 Mycoplasma pneumoniae, que causan, ojo, atención, causan aglutininas en frío. Esta presencia de aglutininas, ¿no? Cuya origen se desconocía, ya existe una posibilidad, no es la única, el Mycoplasma pneumoniae como causa, asociada, ojo, pero que está asociada a una neumonía atípica primaria. Entonces, si ustedes hacen una secuencia, la neumonía atípica primaria, una de las causas son las aglutininas en frío, ¿no? Y uno de los agentes que la produce es el Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué son, en buena cuenta, estas aglutininas en frío? Son autoanticuerpos, eh, normalmente de tipo inmunoglobulina M, que reaccionan con los glóbulos rojos, ¿no? A temperaturas frías. Entonces, se forman los glóbulos rojos y estos, a consecuencia de todo ello, aglutinan. Entonces, estas son las aglutinas frías. Ya, bueno, si por alguna razón se les pasó, acá tienen la lámina y pueden buscar mayor información en la literatura. Es una enfermedad autoinmune. Bueno, acá tienen ustedes ya lo que sabemos: Mycoplasma pneumoniae, bacteria de la familia Mycoplasmaceae, de la familia Molicutes, caracterizada especialmente por carecer de pared celular. Bueno, eso ya está dicho. Entonces, este hecho condiciona muchas de las características del microorganismo, por ejemplo, la forma, ¿no? Entonces, al no tener pared celular, puede adoptar diferentes formas, ¿no? Circular, larga, eh, no se tiñen con la coloración de Gram. Otra de sus características, no se colorean con Gram
Su resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, o sea, la penicilina y sus derivados, ¿no? Y su elevada sensibilidad a las variaciones de pH, ¿no? Es una característica, la elevada sensibilidad a los antibióticos. En este caso de la familia, los beta-lactámicos y las variaciones de pH. Y aquí vamos a ver una microfotografía, si no me equivoco, sí. Eh, Tenemos esto que marca las flechas, orgánulos para adherencia, se adhiere, visualización por microscopía electrónica de barrido. No vamos a decir mucho sobre esta forma de microscopía, pero no es la bacteria que sea, digamos, una fotografía de la bacteria, sino es la sombra de una bacteria. Y entonces, pero nos permite visualizar la forma de la bacteria, ¿no? ¿No? Entonces, la forma de esa bacteria, una de las formas que puede adoptar la bacteria. Acá están, ¿no? Vemos, ¿no?, la fase invasiva a nivel de epitelio. Entonces, hay 16 especies de la clase de Molicutes. Decíamos que no era la única, de las cuales el humano es el huésped primario de 3. O sea, hay 3 especies de bacterias sin pared, molicutes, que están alojados o suelen alojarse en la especie humana. Eh, ¿Qué géneros de micoplasma son reconocidos como causal de enfermedad? El micoplasma pneumoniae, el micoplasma hominis y el micoplasma genital, ¿no? Y de ellos, obviamente, el micoplasma pneumoniae, ¿no? Eh, Más común, el más frecuente. Además, se reconoce como patógeno a los ureaplasmas. Hay otro más que es el ureaplasma. Entonces, ya hemos dicho algo más. Ahora sí, ¿cómo se contagia el micoplasma? Con partículas de secreción de la nariz de la garganta de las personas infectadas, especialmente cuando tosen y estornudan. Se cree que la transmisión requiere el contacto cercano y prolongado con una persona infectada. Entonces, de hecho que hay un contagio directo, ¿no? Porque es una transmisión de una persona infectada a una persona no infectada. Si existe de por medio ningún vector u objeto, entonces aquí, por ejemplo, muy de moda las epidemias. Tenemos un brote de neumonía descrito en Chile por bacteria micoplasma. Esta es una noticia, eso no está ocurriendo en este momento, al menos no se sabe, pero es importante que es así como se suele presentar y ser noticia, ¿no? Bueno, entonces, más o menos es un esquema, muestra el micoplasma, las proteínas de micoplasma, un receptor de ¿no? Hay en la célula
alteraciones metabólicas y morfológicas. Hay un DNA alterado, ¿no? La metilación del DNA alterado. Hay elementos inflamatorios, hay la atracción de células fagocíticas, ¿no? La muerte de la célula posteriormente y el DNA eh, intenta repararse, productos derivados del oxígeno, y hay también citoquinas proinflamatorias que tratan obviamente de liberar a la célula de estas bacterias. Bueno, lo cierto es que la bacteria se internaliza y actúa dañando. Entonces, si contamos las especies, hay 190 especies de micoplasma. 12 de las 190, 12 son las más frecuentemente encontradas dentro de la flora normal del hombre. Es parte de la flora normal y de ellas dos causan enfermedad. Y ahí está el Mycoplasma pneumoniae y el Mycoplasma genitalium. La colonización con Mycoplasma hominis y Urialiticum pueden ocurrir durante el nacimiento, pero en la mayoría de casos la infección se autolimita. O sea, de las personas que se infectan, no todas progresan la enfermedad y más bien el organismo, a través del sistema inmunológico, parece controlar esto. Todo dice en un pequeño número de casos, la colonización persiste. Creo que no hay más. Mycoplasma hominis se comporta como un patógeno oportunista. Sí, pues cuando ya fallan las defensas, el sistema inmunológico no actúa según lo esperado, pues obviamente ahí es en ese grupo de personas que desarrolla enfermedad, ¿no? Después se encuentra eh, dos de sus especies se encuentran como parte de la flora genitourinaria y también se comportan como patógenos oportunistas. Eh, entonces ya queda claro de que órganos como el pulmón y el sistema urinario son susceptibles de albergar y facilitar el desarrollo de la enfermedad. Ya sabemos que hay en la vía respiratoria y vamos a ponernos una pregunta difícil. A ver. Bueno, las muestras clínicas que se estudian son hisopado de fauces, o sea, la secreción a nivel del paladar, aspirado nasofaringeo, esputo, lavados broncoalveolares. Si estamos hablando de una infección baja, en este caso a nivel bronquial, se tiene que hacer la demostración en una muestra de lavado broncoalveolar. Un procedimiento no tan agradable, por cierto. Los medios de aislamiento poseen el agregado de compuestos que inhiben la flora acompañante.
beta-lactámicos, acetato de talio, ya que los micoplasmas son resistentes a sus acciones, ni un indicador de pH para revelar su desarrollo. Ahora bien, el medio que se utiliza, de cultivo que se utiliza, más frecuentemente tenemos o recomendable es el calcio y el agar SP4. El agar SP4. Estos medios deben ser incubados a 37 grados centígrados y en microaerofilia durante más o menos 4 semanas. Y después de 4 semanas, si es negativo, es negativo. Y si es positivo, ya tenemos el diagnóstico. A ver, por acá, por acá. Mm, no tienen, bueno, ya sabemos que no tienen algunas vías metabólicas, dependen de sus huéspedes, son intracelulares, ¿no? Parásitos intracelulares. Por tanto, además de la base rica de peptona, el medio contiene los nutrientes necesarios. ¿Qué nutrientes señalan acá? Bitox, cisteína, extracto de levadura, urea y suero de caballo. O sea, es muy exigente, ¿no? En cuanto a nutrientes. El agar para micoplasma o ureaplasma, que se trabaja casi de la misma manera, está diseñado para la detección, el aislamiento y el recuento de especies de micoplasma y ureaplasma. Solamente podemos alcanzar a hacer su aislamiento y el recuento de especies, ¿no? Sobre todo a nivel urogenital. Guarda, estamos ya excediéndonos, creo, en la hora, ¿no? Eh, Tienen entonces en el cultivo, se ha visto este aspecto, puede ser una pregunta de examen interesante, bonita la pregunta. Colonias son incoloras de Mycoplasma hominis y tiene el aspecto típico de huevos fritos, ¿no? Dependiente de la densidad de crecimiento. Las colonias de Ureaplasma urealyticum, estamos hablando ya de la otra especie, son de color marrón oscuro y crecen adoptando la típica morfología de erizo de mar. Por si no es difícil visualizar esto en estas fotos, acá tenemos el erizo de mar y tenemos ¿no? el huevo frito, ¿no? Entonces es la forma como se visualiza en el medio de cultivo una vez ya hemos sembrado muestra. Y acá, modelos estándar, cultivos específicos, las ponen en micoplasma, huevo frito, ¿no? Acá métodos indirectos, tinción de ADN, acá está la fluorescencia, ¿no? Al microscopio. Entonces estamos viendo acá el micoplasma y muestras de cultivo de elección teñidas con colorantes fluorescentes específicos para ADN. O sea, lo que tratamos de colorar es el ADN de esta bacteria. Mm. Y cuando está, se visualiza esa estructura, ¿no? Se visualiza esa estructura. La tensión serológica de Mycoplasma pneumoniae también se realiza mediante la determinación de títulos de IgM e IgG por el método ELISA, enzima inmunoensayo.
Avanzamos. También se utiliza la técnica del PCR. Estamos hablando de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Y nos permite identificar por esta prueba el número de copias presentes. Vamos a ver, vamos a ver. Y a ver, respecto al Mycoplasma genitalium, en el año 2015, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un patógeno, según ellos, de transmisión sexual emergente. Esto quiere decir, ¿no?, que últimamente ha habido o hay un mayor número de casos. Cosa de acá. El ureaplasma, entonces, es una bacteria de género micoplasma, o sea, para ella hay mismo género, pero es el ureaplasma, es una especie diferente, pero pertenece a la familia Mycoplasma, clasificada dentro de la familia Mycoplasmataceae. Mm, Se encuentra normalmente en la flora genital humana y se transmite también por la vía sexual. No todos los casos producen una infección, si bien se trata de una infección muy contagiosa que se propaga a través de sangre y saliva. A ver, vamos acá. Y el uraplasma, el cultivo, ya contiene una hidrólisis que permite clasificar las colonias. En el agar 8. Bien, ya me están diciendo de que me he excedido demasiado. Vamos a dar ya lo último de lo último, ya está, sabemos eso, la garnerela. ¿Qué sabemos o qué debemos saber de la garnerela? Produce obviamente pues un cuadro que se llama la vaginitis inespecífica. Esta vaginitis inespecífica, eh, o también denominada la vaginosis bacteriana, son infecciones muy frecuentes en la mujer. La vaginitis bacteriana se asocia con agentes específicos como cándida, tricomonas y clamidia. Entonces, en principio, no existía, obviamente, identificado un agente para este grupo de enfermedades. Estos tres agentes mencionados se relacionan con cuadros vaginales y muchas mujeres lo llevan. Hay una alta frecuencia de casos etiológicamente no definidos y por eso se consideró durante mucho tiempo como vaginitis inespecíficas. No había pues a quién atribuir esta gen. Eh, para tener una información más o menos, se considera que la vaginosis bacteriana constituye la infección más frecuente en mujeres fértiles. Más o menos afecta a un 10% de la población general mundial. Entonces, y puede la mujer no estar enterada, ¿eh? Pero en el año 53, Leopold
Mujeres con cervicitis, eh, identificó lo que más adelante sería denominada la Garnerella. Luego, fue anunciado como la respuesta etiológica a la vaginosis en específica, ¿no? Entonces, respuesta etiológica. Eh, si bien ya antes se denominaba vaginosis específicas, actualmente la mayoría de estos casos se define como vaginosis bacteriana. ¿De acuerdo? Un síndrome común y mal diagnosticado, cuya etiología es polimicrobiana. En realidad, pues son varias bacterias que intervienen en lo que se denomina la vaginosis bacteriana, aparte de la Gardnerella, el Mobiluncus, ¿no? Y otros, ¿no? Y es responsable también del mal olor, ¿no? Que se da en la zona genital de las mujeres y que hace necesario el tratamiento, ¿no? Bueno, entonces, el frotis para la vaginitis bacteriana, por favor, téngase presente esto, por favor. Es lo único que yo entiendo o quiero que recuerden. Es un agente de la vaginosis bacteriana, sí. El frotis permite observar la flora vaginal y intercambio como la presencia de bacilos gram negativos curvos. Estos son bacilos gram negativos que están sobre, que están sobre una célula, la célula epitelial, ¿de acuerdo? A esto se le denomina las células clave o clue cells en inglés, clave, cubiertas por bacterias, un hallazgo común en la vaginitis bacteriana. Tenemos más sobre esto. La célula epitelial carga en la superficie de estas bacterias, ¿no? Y el cultivo evidentemente requiere de desarrollar un medio sólido pero cultivado en microaerofilia, porque la bacteria tiende a ser anaerobia o microaerófila. La bacteria en sí, algo que se me estaba pasando, se define como gran variable, ¿no? O sea, vale decir, la bacteria no tiene definido si es gran positivo o gran negativo, pero su presencia, la presencia de peptidoglicanos que le daría el color es demasiado escasa como para poder definir. Entonces, se aíslen a dar sangre incubado en anaerobiosis a una atmósfera de 5% de CO2 a 35 por 48 horas. Son colonias translúcidas de 3 a 5 milímetros de diámetro con hemólisis de tipo beta. O sea, alrededor de estas colonias hay una área lisada sin hematías. El hemólisis presenta en agar sangre con eritrocitos de origen humano o de conejo. Y la prueba de catalasa y oxidasa ofrecen resultados negativos. Entonces esto ayuda mucho. No sé si me he olvidado de algo, pero la gardnerella entonces es una infección frecuente y es muy probable que muchas personas de edad media tengan esta bacteria sin percibirlo y es una agente causal de la vaginosis bacteriana. Ahora sí, agradecer su atención a los que se han quedado, porque me imagino que ya algunos deben haberse ido. Yo probablemente también tenía una gana de irme, pero tengo que cumplir con la clase que se me ha grabado.
Gracias por todo. Y que viene el agradecimiento. Muy bien, hasta la próxima, muchachos. Gracias, profesor. Perfecto.